En este video vamos a ver la teoría de análisis de aceleraciones para mecanismos articulados. Entonces, comencemos. Entonces, ya realizamos el análisis de posiciones y el análisis de velocidades, o sea, con lo cual contamos con las posiciones angulares de todos los eslabones en función del ángulo de entrada o de la extensión, de alguna extensión particular de algún eslabón, ¿sí? en los que tienen una corredera, el mecanismo es de corredera. Y tenemos también las velocidades angulares de todos los eslabones y podemos calcular las velocidades lineales de las juntas o de otros puntos en los eslabones. Entonces, ahora el paso siguiente dentro del análisis cinemático es justamente calcular las aceleraciones. Tanto van a ser las aceleraciones angulares de los eslabones y las aceleraciones lineales en las juntas u otros puntos de interés. Vamos a empezar por el método analítico y después vamos a charlar brevemente una manera mediante simulación, ¿sí? Con dinámica, con sistemas, con el análisis de sistemas de cuerpos rígidos, el MBS, y también vamos a ver el método gráfico, que es único. Entonces, primero, retomamos cómo definíamos un eslabón. ¿Sí? Un eslabón, un cuerpo rígido, lo definíamos mediante un vector que iba desde su centro de rotación hacia la junta que conecta con el siguiente eslabón. ¿Sí? Entonces tenemos, este sería, lo voy a dibujar porque no está, RPA. ¿Sí? El vector del punto P respecto de A que me define el eslabón. Entonces, en notación de Euler me queda P a la J tita, lo derivamos una vez, la velocidad de P respecto a A quedaba P omega J de la J tita, ¿sí? Y ahora lo vamos a volver a derivar. Entonces, derivamos P BPA a dt, me queda la derivada de un producto, ¿sí? De P omega, P lo puedo sacar como una constante, entonces me queda la derivada de omega por J e a la J tita. Entonces, fíjense qué nos queda. Nos queda primero e a la j tita por la derivada de omega respecto a t. ¿Sí? ¿Quién va a ser? Y esta es la velocidad angular del eslabón. ¿Sí? El de omega de t. Y después nos queda omega, ¿sí? O sea, por j e a la j tita por la derivada de j de d de j e a la j tita de tita. Fíjense, acá está sacado j afuera, entonces entonces me queda e a la j tita. La exponencial y me queda de tita de t, que es de nuevo omega. Entonces, ¿qué me aparece? Me aparece omega cuadrado, el j por el j me da menos j, y p alfa j de la j tita me quedan las dos componentes. Entonces, ¿quiénes son estas? Estos dos términos que forman la aceleración de p respecto de a. ¿Sí? O sea, son dos términos. Son dos términos. Y tenemos entonces una componente, son las dos componentes intrínsecas de aceleración del movimiento. Una tangencial, que si vemos es tangencial al movimiento, queda justamente J, que es perpendicular al eslabón, perpendicular a P a la J tita, y P por alfa me da la aceleración lineal de P. Es esta componente. Es una componente tangencial. Y después tenemos una componente normal, que fijémonos qué dirección me da y qué sentido. Me da un sentido opuesto, fíjense que es P de la J tita, que era RP, y me da un sentido opuesto, ¿sí? A el vector posición RPA, y cuyo módulo es P omega cuadrado. Y esa es la componente intrínseca normal, o lo que también en un movimiento circular se llama centrípeta, aceleración centrípeta. Es la que me produce que se dé la rotación en torno a A. Entonces acá tenemos las dos componentes. Acá está la aceleración normal y la aceleración tangencial, que me dan la aceleración total. Sí, ahora, además, la junta A se está trasladando y quiero describir un movimiento arbitrario, la aceleración de un punto
arbitrario respecto a un sistema de coordenadas inercial, tengo que aplicar justamente una fórmula similar a la de la velocidad relativa, nada más que ahora la aceleración de P, que ahora sí es total respecto al sistema de coordenadas inercial, es la aceleración de A más la aceleración de P respecto de A. La aceleración de P respecto de A corresponde a una rotación, la tenemos acá, y le vamos a sumar una aceleración de A que puede deberse a otra rotación o un desplazamiento, no importa, no es de interés, ¿sí? Y tenemos esa aceleración que va a tener también una componente intrínseca tangencial y una componente intrínseca normal, ¿sí? Acuérdense, estos son todos vectores, ¿sí? No es en coordenadas x, y, sino son en coordenadas intrínsecas. Entonces tenemos A tangencial, cualquiera con el módulo de la tangencial es el radio por alfa, el módulo, y la normal es el radio por la velocidad angular al cuadrado. Bien, repasado esto, podemos analizar primero, para reforzar conceptualmente, vamos a empezar por el método analítico para comprender bien los conceptos y después aplicarlos sí en la resolución manual mediante métodos gráficos. Entonces, primer caso, mecanismo de 4 barras de todas juntas rotoides. Entonces, tenemos nuevamente, partimos del lazo vectorial. Fíjense, acá tenemos el lazo vectorial, ¿sí? El lazo vectorial lo derivamos una vez, obtenemos el lazo en velocidades y lo volvemos a derivar y obtenemos el lazo en aceleraciones. Si lo recomodamos al lazo en aceleraciones, fíjense, nos queda una componente intrínseca tangencial, la normal, tangencial, normal, tangencial, normal, que si lo traducimos en notación de vectores me termina quedando que la aceleración de A más la aceleración de B respecto de A menos la aceleración de B es 0, o lo que es lo mismo que la aceleración de la junta B, ¿sí? Que la puedo calcular directamente desde el eslabón 4 o la puedo calcular a través del eslabón 2 más el eslabón 3, ¿sí? Me queda la aceleración de B, que es vista desde el 4, es igual a la aceleración de A, de la junta A, más la aceleración de la junta B respecto de la de A. Entonces, si eso, después vamos a trabajar con esta construcción vectorial, justamente para obtener el valor. Pero fíjense, la aceleración de B más es la aceleración de A, acá dice menos la aceleración de A porque tiene sentido opuesto, más la aceleración de B respecto de A. Y cada una a su vez está construida mediante una aceleración normal y una aceleración tangencial que siempre son perpendiculares entre sí. AB tangencial y AB normal, AB normal y AB tangencial. ¿Sí? Volviendo ahora al lazo vectorial, ¿sí? Que nos salen justamente estas dos componentes, salen de la derivación. Vamos a despejar, va a quedar ahora las aceleraciones angulares, que es lo de mi interés, de 3 y 4, quedan en función de la geometría, de las posiciones, de las velocidades y de la aceleración del eslabón de entrada. Despejamos, ¿sí? Necesitamos sacar ahora nuevamente ciertas constantes que dependen tanto de la geometría como de la posición como de la velocidad, y alfa 3 y alfa 4 se calculan mediante estas dos diferencias de razones. Bien, si luego queremos hallar las componentes finales en coordenadas x, y, o sea en las coordenadas cartesianas, queremos las proyecciones, vamos a calcular la aceleración tangencial, la aceleración normal, y mediante el vector posición, ¿sí? Vamos a la posición θ2, θ3, θ4 del eslabón, vamos a poder hacer la proyección. Fíjense, en x, ¿sí? Para una aceleración angular positiva, ¿sí? Nos da una aceleración en x, una componente en x, la aceleración tangencial negativa. Fíjense, es esto. Fíjense, acá tienen la t, es esta proyección. Esta componente vertical, vamos a hacerlo así. Esta es A tangencial, para que se entienda. Esta es A tangencial, aquí tengo A normal, y las voy a proyectar justamente con el ángulo. Fíjense, este es el ángulo θ2, si no me equivoco.
No, perdón, este no es el ángulo θ 2. El ángulo θ 2 está arriba. Este es θ 2. Y acá este es θ 2. Porque este sí es el ángulo θ 2. Entonces tengo menos seno θ 2. Y después, fíjense, en I, ¿sí?, me da una componente positiva. Entonces más J coseno θ 2. J representa el eje I. Y después la componente de aceleración normal o centrípeta, fíjense, es negativa por definición, ¿sí?, porque es opuesta al vector posición. Entonces, fíjense, después me aporta con el coseno, ¿sí?, en X un valor negativo para allá. Y en Y también me aporta un valor negativo, por eso no tengo ningún signo dentro del paréntesis. Y en todas, tanto para AA como para ABA como para AB, tengo la misma forma del cálculo de las proyecciones con este lazo vectorial, ¿sí? Acuérdense cómo estaba definido R3. Bien, nuevamente, si quiero calcular la aceleración de otro punto de interés dentro de los eslabones, el cual en el próximo análisis de fuerza el punto de interés va a ser justamente el CG, el centro de gravedad del eslabón, donde van a estar actuando las fuerzas inerciales. Va a ser importante calcularlo. Lo que tenemos que hacer es justamente, y en pocas palabras, hacer una aceleración relativa. Fijémonos, por ejemplo, acá tenemos el caso de AS. ¿Sí? AS, fíjense, lo único que tengo que hacer es, cuando calculo con el vector S, RS, voy a poner rojo, que está acá. ¿Sí? Acá lo tengo. Y después tengo una componente intrínseca normal y una componente intrínseca tangencial. Y fíjense que la proyección en X y en Y es similar. En el caso de AU tengo exactamente lo mismo. Y para P, ¿sí?, si quiero la aceleración de P, voy a tener que usar la aceleración de A más la aceleración de P respecto de A. Vamos a tener que usar la aceleración relativa igual que como si fuera el eslabón B. Nada más que P de A lo vamos a calcular justamente con RP. O sea, P por alfa cubo y P por omega, perdón, alfa 3 y P por omega 3 al cuadrado. Y después la proyección es la misma, ¿sí?, teniendo en cuenta que es θ 3 más delta 3. ¿Qué es lo que tenemos acá? Fíjense, θ 3 más delta 3, θ 3 más delta 3, AP es A más APA, y acá tenemos lo mismo. Nada más que es el de arriba en velocidades y acá lo tenemos en aceleraciones. Y la aceleración de A se calculaba como estipulamos antes. Si lo hacemos vectorialmente, fíjense, la aceleración de P es la aceleración de P respecto a tangencial, 90 grados, la aceleración de P respecto a normal, más la aceleración de A tangencial, o sea que es perpendicular al eslabón 2, después la que es colineal al eslabón 2 es la aceleración normal, entre estas dos son perpendiculares, y ahí calculé la suma vectorial de la aceleración en P. Puede llegar a ser interesante, y lo vamos a trabajar más en el tema de levas, calcular lo que es el sacudimiento, el golpeteo, ¿sí?, también en inglés llamado jerk, ¿sí?, que básicamente es la derivada, ¿sí?, de la aceleración, ¿sí?, J de A a dt, y tenemos phi también de alfa a dt. Generalmente se usa la lineal, o sea, la dA mayúscula de t. Y básicamente lo que nos va a importar, como dice la filmina, es que su valor esté acotado, ¿sí? Porque este valor, o sea, si hay alguna delta de Dirac, ¿sí?, o alguna asíntota, vamos a tener problemas de vibraciones. Entonces nos interesa justamente que esté acotado, para lo cual necesitamos que la aceleración sea continua durante todo el movimiento. Eso es lo que deseamos, ¿sí? Puede no tener derivada continua, ¿sí?, lo cual nos va a dar un salto, pero no se va a ir infinito, ¿sí? Eso es lo que nos interesa en jerk, pero no lo vamos a ahondar en el tema de mecanismos articulados. Bien, podemos seguir analizando el resto de los mecanismos que vinimos trabajando. Entonces, primero manivela corredera. En manivela corredera, la entrada es la manivela y me interesa la salida. O sea, me va a interesar la aceleración de B, que es la aceleración del eslabón 4. Nuevamente,
Tenemos el lazo vectorial, lo expresamos en notación de Euler, derivamos una vez, obtenemos el lazo en velocidades y volvemos a derivar y obtenemos el lazo en aceleraciones. Y entonces ahora que nos aparece una aceleración de deslizamiento en la dirección de la corredera. ¿Sí? Acuérdense que ahora R3 está definido opuesto al caso anterior, con lo cual nos aparece cuando hacemos cuando el lazo lo pasamos a una notación vectorial, nos aparece que la aceleración de B es la aceleración de A menos la aceleración de A respecto de B, que es igual a la aceleración de B respecto de A. Entonces nos queda el lazo, la ecuación vectorial de siempre. ¿Y cómo se ve eso para este caso particular? Y fijémonos, tenemos que la aceleración de A es la aceleración de A normal, calculada igual que anteriormente, es esta componente, perdón, esta. Tenemos la aceleración tangencial, que es esta componente. Repetimos para la aceleración de B respecto de A, que en módulo está la tangencial y en módulo está la normal. Sumamos y tenemos la aceleración de B, como indica la ecuación vectorial. Si lo deseamos despejar, por suerte, fíjense, volvemos para atrás, D me va a quedar despejado automáticamente en una de las del sistema de ecuaciones. Cuando lo pase a cartesianas me va a quedar, o cuando me pase a la expresión cartesiana, la notación imaginaria de Euler, la pase a coordenadas rectangulares. Voy a tener, directamente voy a poder despejar D, pero previamente voy a tener que haber resuelto alfa 3. ¿Sí? Y después D depende de alfa 3, de la aceleración angular del eslabón 3. Y acá tenemos las expresiones desglosado lo que teníamos antes en cuanto a aceleración de A, aceleración de B respecto de A, aceleración de B y cómo se calcula cada componente, que principalmente nos van a interesar los módulos. Repetimos el proceso, pero ahora considerando que la entrada es la corredera, y vamos a querer despejar la aceleración angular tanto de alfa 3 como alfa 2. Ahora no están desacopladas, pero el dato de entrada, además de todo el análisis de posiciones y velocidades, y conocida la posición de D, o sea, la posición de la corredera, la velocidad de la corredera y la aceleración de la corredera, vamos a poder despejar, después de un rato, la aceleración alfa 2 y la aceleración alfa 3. Que nos dan estos resultados bastante espantosos que se llegan después de bastante tiempo aplicando identidades trigonométricas. Siguiente caso, la otra inversión de la manivela corredera, en el cual la corredera está montada sobre el acoplador, sobre el eslabón 3. Entonces, el lazo vectorial, ¿sí?, ahora tiene una particularidad y analicémoslo más en detalle. Vamos a analizar el lazo vectorial. El lazo es el mismo. ¿Sí? Tenemos R2 menos R3 menos R4 menos R1. Teníamos la relación que habíamos trabajado en posiciones. Tita 3 es tita 4 más un gamma. Lo derivamos y me da que la velocidad angular del eslabón 3 y el 4 tienen que ser iguales. Lo vuelvo a derivar y me da que alfa 3 es igual a alfa 4. Realizado esto, vamos al lazo vectorial, porque esta es una ecuación extra. En el lazo vectorial de velocidades teníamos la velocidad de la junta A, la velocidad de la junta B, la velocidad de deslizamiento de la junta B respecto de 3, o sea, la velocidad de deslizamiento total, y teníamos la velocidad de transmisión, ¿sí?, en el eslabón 4, que era la velocidad de B vista desde 4. Esta era la velocidad angular de B visto desde 3 y la de deslizamiento. Entonces ahora vamos a derivar cada componente. Entonces, deriva la primera componente, es una regla de la derivación de una multiplicación. Entonces voy a tener la derivada de omega 2 respecto al tiempo y todo lo demás igual. Entonces tengo A alfa 2, J a la J tita 2. Esto me representa la aceleración de A tangencial. Después tenemos menos A omega cuadrado, E a la J tita 2. Esto es la aceleración normal de A.
Pero ahora veamos este. Ahora, fíjense, esta componente. ¿Quién varía con respecto al tiempo? Varía tanto la posición como la velocidad angular como el tita. Entonces, cuando derivemos esto, esta regla de la multiplicación va a ser la derivada de b por j omega 3 a la j tita 3 sin derivar, más jb por omega 3 derivada, o sea el alfa 3, por e a la j tita 3, más jb omega 3, e a la j tita 3, d tita 3 a dt. Eso, ¿sí?, me va a dar distintas componentes. Cuando derivo respecto a b, me va a dar la velocidad de b por omega 3, por j. Me va a dar una componente de estas. Ahora vamos a ver quién es. Después, cuando derive omega 3 por b por el j3, me da la aceleración normal de b respecto de a3, visto desde 3. Después, cuando derive este término, me va a aparecer omega 3 de nuevo, de tita 3 a dt, y me va a aparecer, perdón, esta es la tangencial, disculpen, y me va a aparecer la aceleración normal de BA en 3. Esta es la aceleración normal. Fíjense que es B por omega 3 cuadrado. Y me apareció un B punto por omega 3. Ahora voy al siguiente. Si voy al siguiente término, tengo B punto derivable, o sea que depende del tiempo, o sea la velocidad depende del tiempo y también la posición. Entonces fíjense, primero voy a tener B punto punto por ir a la J tita 3. Esta es la aceleración de deslizamiento de 3, ¿sí?, a lo largo de la corredera, del punto B. Y después tengo una B punto por E a la J tita 3 por D tita 3 a dt, o sea por omega 3 de nuevo, más la otra, me aparece otra componente sumada de este componente. ¿Sí? Me aparece de nuevo, ¿sí?, positivo, B punto omega 3. ¿Y quién era esto? Esta era la aceleración de Coriolis de B respecto de 3. ¿Sí? Me aparece solo en el lazo vectorial. Y por último, bueno, tengo la componente de B visto desde 4 tangencial y la componente de B visto desde 4 normal. Pero el lazo vectorial ya directamente me deriva esta aceleración de Coriolis, que es necesaria, ¿sí? Ahora vamos a ver, lo voy a repetir varias veces, así que a ver si queda marcado. Esta aceleración es necesaria para ajustar la velocidad angular, ¿sí?, debido al cambio de la distancia entre B y A. Ese es el efecto que me produce la aceleración de Coriolis. La aceleración de Coriolis tiende a mantener la velocidad angular de 3 constante. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver más adelante. Nuevamente, fíjense, acá tenemos todas las componentes: AB deslizamiento, AB Coriolis, AB4 tangencial, AB4 normal, ¿sí? Y acá faltan también, acá no están dibujadas al revés, para no hacer una mancha todo acá, están dibujadas las opuestas: AB tangencial, AB normal, que son esta componente y esta componente, pero opuestas. Y tenemos la aceleración de A tangencial, esta primera, y la aceleración de A normal. Nuevamente podemos despejarla, ¿sí? Pero eso no es lo fuerte el resultado. Lo fuerte es que salió solo del lazo de derivar el lazo vectorial de velocidades, apareció la aceleración de Coriolis y apareció la aceleración de deslizamiento en este mecanismo. Y que tienen un efecto al verlos desde el sistema de coordenadas inercial sobre el mecanismo. Y son necesarias. No son una imposición. Entonces, mucho tiempo despeje después, como se darán cuenta, se puede despejar la aceleración angular de 4 y la aceleración de deslizamiento. ¿Sí? Que no es nuestro interés inicialmente. Sí es de nuestro interés poder calcular la aceleración de A, la aceleración de B respecto de A y la aceleración de B, porque esta cuenta sigue valiendo. La aceleración de B es la aceleración de A, más la aceleración de B respecto de A. Esta suma vectorial sigue siendo válida. Entonces vamos a ver qué componentes tiene cada uno. La aceleración tangencial
¿sí? Que tenemos que es perpendicular, como repito, al eslabón 2. Su módulo se calcula como alfa por la longitud del eslabón 2. La normal es opuesta al vector posición que describe el eslabón y es la longitud por la velocidad angular al cuadrado. Lo mismo vamos a tener con la tangencial y la normal vistas desde D4, pero ahora la aceleración de A respecto de B o B respecto de A, ¿sí? Son opuestas, tiene 4 componentes que salieron justamente de derivar el lazo vectorial. Tenemos una componente de aceleración tangencial, una componente de aceleración normal, una componente de aceleración de deslizamiento, estoy marcando más que nada el módulo, y una componente de Coriolis. Retengamos esa idea. Último mecanismo, muy sencillito y lo paso por arriba, más que nada porque está en el libro y es importante desglosar más o menos y discutir toda la información que está en el libro. Tenemos el mecanismo de 5 barras pero engranadas, en la cual, ¿sí? Tenemos la relación del ángulo de fase, lo derivábamos una vez, me aparecía la relación de velocidades, lo vuelvo a derivar, me aparece una relación de aceleraciones. Teníamos el lazo, acá no aparece ninguna componente extraña cuando derivamos el lazo de velocidades. Para cada eslabón nos aparece, para cada junta de cada eslabón nos aparece una una aceleración tangencial y una normal. Aceleración tangencial normal, tangencial normal, tangencial normal, ¿sí? Y básicamente, muy rápidamente, ¿sí? Hay que trabajar un montón, pero ya el chiste estaba medio agotado. Entonces, directamente, acá tenemos el resultado, ¿sí? Que nuevamente, fíjense, queda tita 3 menos tita 4, tita 4 menos tita 3, todas diferencias de ángulos y hubo que aplicar varias identidades para llegar a esto. Lo importante entonces, para cerrar este primer tema, lo importante de analizar las soluciones analíticas es ver cómo se construyen y cuáles son los módulos y qué aceleraciones aparecen de derivar el lazo vectorial, porque ahora la vamos a aplicar. Y esto también nos va a servir para criticar el caso que resolvamos mediante simulación, mediante un MBS, un multibody rígido, un sistema multibody rígido, un software simulation que nos permite resolver. Entonces vamos a poder ser críticos, ¿sí? Con las componentes de aceleraciones, ¿sí? Y analizar a ver si tienen valores razonables y correctos. ¿Sí? Acá en este ejemplo la aceleración de entrada es nula, o sea, tiene una velocidad constante. Sin embargo, en todos los demás eslabones sí van a aparecer tanto aceleraciones angulares como aceleraciones lineales en las juntas. Y ahora pasamos a lo que es evaluable. ¿Bien? Y vamos a charlar un poco cómo son los pasos y cómo se procede. Bien. Primer caso, método gráfico, todas juntas rotoides, que usa el mecanismo de 4 eslabones, con todas juntas rotoides. Ya sabemos que conocemos, y más porque está dado gráficamente, tenemos que conocer todas las posiciones, que es lo que viene dado por el gráfico, haber hecho previamente, mediante el método que creamos correspondiente, seguramente va a ser gráfico y lo estamos encadenando, las velocidades de todos los eslabones. Y vamos a conocer la aceleración angular de entrada. Con la aceleración angular de entrada podemos calcular el módulo de la aceleración tangencial y la aceleración normal del eslabón 2, ¿sí? De la junta A del eslabón 2. ¿Sí? Entonces lo que puedo hacer, si la conozco, es justamente graficarla. Entonces, grafico perpendicular al eslabón 2 la aceleración tangencial de A y grafico la aceleración normal de A. ¿Sí? Y yo lo que sé después es las aceleraciones relativas. Yo sé que la aceleración de B es la aceleración de A más la aceleración de B respecto de A. Y me pregunto quiénes son mis incógnitas. Y mis incógnitas son la aceleración de B, pero en realidad está definida por la aceleración de alfa 3 y alfa 4. Y tampoco conozco la aceleración de B respecto de A. ¿Sí? Pero fíjense, acá tengo una relación. Yo sé que la aceleración de
del angular de 4 es la aceleración de B tangencial dividido el largo del eslabón 4, esto es igual a L4, o igual a, como veníamos haciendo antes, a C, perdón, C. Y esto es lo mismo que la aceleración de B respecto de A tangencial dividido el largo del eslabón 3, o sea, L3 o B, que era este largo. ¿Sí? Hay una relación lineal directa. Entonces, si hallo la aceleración lineal de B y la aceleración lineal de B respecto de A, puedo obtener luego las aceleraciones angulares de los eslabones. Entonces, ¿en qué me voy a basar? Me voy a basar en esta ecuación vectorial. Y me voy a preguntar quién conozco y quién no. Yo conozco. La aceleración de B tangencial la conozco. La aceleración de B tangencial no la conozco, es una incógnita. Vamos a poner en rojo las incógnitas. Uy, apreté otro botón. Ahí está. Esta no la conozco. ¿Y quién otra no conozco? A la velocidad, la ABA tangencial tampoco conozco. ¿Sí? Estrictamente no conozco las tangenciales. Las normales sí, porque hice el análisis de aceleraciones previamente y las puedo calcular todas. O sea, esta la conozco del análisis de velocidades, esta también, y este es el dato de entrada. ¿Sí? Porque es alfa por R, por el largo del eslabón. Entonces, la recomendación que les hago es proceder como está hecho acá. Ahora, mando a la izquierda, al miembro izquierdo, todas las incógnitas, todos los términos que desconozco, y a la derecha los que conozco. Y voy a empezar a hacer esta construcción. Entonces, elijo un punto arbitrario en el espacio y empiezo. Sumo A tangencial más A normal, más quien dice AB anormal. Y AB anormal es la B respecto de A. O sea, va de B a A. AB A normal. Y después tengo menos AB normal. AB normal va de B hacia O4. Entonces, menos AB normal va de O4 a B. Entonces tenemos, perdón, acá, tenemos este vector. ¿Ok? Y llegué a este punto. ¿Y qué me dice la igualdad en una suma vectorial? Me dice que básicamente tengo que llegar al mismo destino, ¿sí? Partiendo del mismo lugar, sumando vectores de este miembro o sumando vectores de este otro miembro. Entonces, ¿yo qué conozco de AB tangencial y AB tangencial? Conozco sus direcciones, porque son perpendiculares a los eslabones. Entonces, trazo, fíjense, la dirección PP, que es la dirección perpendicular al eslabón 4, y trazo QQ, que es la dirección perpendicular al eslabón 3. Yo sé que ahí tienen que estar las aceleraciones. Y justamente si parto del mismo punto, yo sé que sobre la dirección PP tengo que tener AB tangencial y tengo que sobre QQ, para llegar al mismo destino, tengo que tener, lo voy a dibujar en puesto a propósito, menos ABA tangencial. Y después simplemente esto lo dibujé a escala, tengo que medir el valor y puedo calcular alfa 3 y alfa 4. Vamos a repetir este procedimiento para los restantes métodos, ¿sí? Los restantes mecanismos, perdón. Entonces, si necesito otro punto, ya lo habíamos hecho, pero ya lo habíamos analizado, pero si lo necesito hacer gráficamente, lo que tengo que hacer es hallar la aceleración de A y después sumarle la aceleración de C. Perdón, quiero la aceleración de C. Le sumo la aceleración de C respecto a A, que es C por omega 3 al cuadrado, ¿sí? Que es de este. Le sumo la aceleración tangencial, que es C por alfa 3, siendo C esta distancia, y me tiene que dar AC. Eso si necesito para algún paso intermedio calcular una aceleración en otro punto. O necesito para el análisis de fuerza. Se puede obtener también gráficamente, lo hago a escala y después mido el módulo, mido el largo, lo multiplico por la escala y tengo su módulo. Con la precisión gráfica que se pueda. Bien. Entonces, yo les había contado cuando surgió la aceleración de Coriolis, el efecto que tenía. Entonces vamos a repasarlo, ¿sí? Porque ahora lo vamos a usar prontamente. Entonces, si tenemos un deslizador que rota y se traslada, es una corredera sobre una junta que a su vez se rota, vamos a ver qué sucede. Entonces, un ejemplo arbitrario, ¿sí? Una colisa. Entonces, la posición de la colisa queda definida por el vector RP.
que es P por E a la J tita. Es desde O, desde la bancada, hasta el punto P, en distintas posiciones. Lo derivo. Si lo derivo, a diferencia de los casos de todas juntas rotoides, consigo una velocidad de transmisión que es P por omega, una velocidad de transmisión, correcto, y una velocidad de deslizamiento. ¿Sí? No consigo una sola componente. La velocidad de deslizamiento es en la dirección, ¿sí?, de la corredera, y su sentido me lo define la velocidad P, y la de transmisión es perpendicular a la corredera, por eso aparece J, y su módulo es la distancia actual entre la corredera y la junta de bancada por la velocidad angular. Ahora lo vuelvo a derivar, y cuando le derivo es lo que hicimos antes. En este término tenemos que tanto P como omega cuadrado como tita 2 dependen del tiempo, y acá P punto, o sea la velocidad de deslizamiento, el módulo de la velocidad de deslizamiento, y la coordenada tita 2 son las que dependen del tiempo. Entonces empiezo a derivar. Primero derivo omega 2, entonces me aparece alfa 2. Después derivo P punto, voy a derivar P. Entonces me queda P punto por omega 2 por J a la J tita 2. Y después derivo, todo lo demás queda constante, P omega 2, J, ¿sí?, por la derivada de J tita 2 de T. Entonces ahí me aparece un J cuadrado y acá me va a aparecer un signo negativo, ¿sí? Y acá apareció la primer componente de Coriolis. Pero ahora derivo el segundo caso, perdón, la primera componente de Coriolis apareció acá, esta es la normal, la aceleración normal, por eso me apareció el J negativo. Y acá me apareció la primera componente de Coriolis. Y después tengo P punto, derivada de P, me aparece la aceleración de deslizamiento, P 2 puntos, y me aparece P punto por E a la J tita 2 por la derivada de J tita 2 de T. Baja la J y me aparece la derivada de tita 2 a dt, que es omega 2, y acá me apareció el otro término de Coriolis. Cuando lo sumo me da la aceleración de Coriolis, que es 2, cuyo módulo es 2 veces el módulo de la velocidad de deslizamiento por la velocidad angular de la junta. Entonces tenemos ahora las expresiones, ¿sí?, de la aceleración, del módulo de la aceleración tangencial y sus componentes, si estamos en notación de Euler, normal, Coriolis y deslizamiento. Entonces nos preguntamos qué es lo que hace Coriolis. Lo que hace esta aceleración de Coriolis, como les decía, ¿sí?, y su dirección me lo dice, ¿sí?, porque fíjense, su dirección, ¿sí?, va a quedar definida, esto es un módulo P punto, ¿sí?, queda definida como perpendicular al eslabón y en el sentido de omega 2, en el sentido de la aceleración angular. Entonces lo que está haciendo esta aceleración es ajustar, ¿sí?, la velocidad de deslizamiento, perdón, la velocidad de transmisión, ¿sí?, de modo de mantener omega constante. ¿Por qué? Porque si tengo una velocidad de deslizamiento positiva, o sea que se me está, en este caso, P positivo es en la dirección de RP, o sea, se me está alejando la corredera, ¿sí?, y mantiene su velocidad de transmisión constante, ¿sí?, necesariamente me tiene que aumentar la velocidad angular, ¿sí?, para mantenerla constante, para que omega por la distancia P siga dando el mismo valor de P transmisión. Si lo miro distinto, si quiero mantener omega constante y se me aleja, voy a necesitar aumentar la velocidad de transmisión, ¿sí? Y si se me está acercando el centro de rotación, ¿sí?, entonces necesito disminuir la velocidad de transmisión para disminuir el omega, ¿sí? No sé si lo expliqué muy bien. Lo vamos a retomar ahora en el siguiente. Creo que no me expliqué del todo bien, pero vamos a retomarlo, ¿sí? Fíjense el detalle, que aparece J, ¿sí? Fíjense que aparece J. Entonces, cuando yo la quiera graficar, ¿sí?, cuando yo quiera graficar la aceleración de Coriolis, el sentido de la aceleración de Coriolis se calcula rotando la velocidad, el sentido de la velocidad de deslizamiento 90 grados
en la dirección de omega 2. Por ejemplo, si yo tengo una velocidad de deslizamiento P así punto porque se está acercando y omega 2 es en este sentido, la aceleración de Coriolis va a ser en este sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está acercando, entonces necesito disminuir la P, la BP de transmisión, para mantener omega constante. Eso es lo que está mostrado en estos gráficos. En este y en este. Está calculada, fíjense, la aceleración de Coriolis, la velocidad de desplazamiento y la dirección de omega. Y fíjense que la aceleración de Coriolis justamente va en la dirección de tumbar 90 grados en el sentido de omega la velocidad de deslizamiento. Ahora lo analizándolo con un eslabón. ¿Sí? Fíjense, teníamos la velocidad de deslizamiento, la velocidad de transmisión, y fíjense, la velocidad de deslizamiento es hacia afuera, tengo omega 2 hacia la derecha, entonces la aceleración de Coriolis, ¿sí?, se me vuelca a la derecha. ¿Y qué efecto tiene? Tiene el efecto de aumentar la velocidad de transmisión, justamente para mantener a omega constante. Si hacemos la construcción, ¿sí?, y que para hallar la aceleración de P total, la aceleración de P total tiene una aceleración de P tangencial más una aceleración de P de deslizamiento, que son las 4 componentes, más una aceleración de P de Coriolis, más una aceleración de P centrípeta o normal. ¿Sí? Y esto, con esta estrategia, está desarrollado en los videos de resolución de problemas, cómo se aplica al martillo de Thor, el mecanismo manivela corredera invertido. Para cerrar el tema, como curiosidad, tenemos en esta sección del libro, y es pertinente traerlo a colación, las aceleraciones que soporta una persona, ¿sí?, en los diferentes ejes, ¿sí?, tanto si está acelerando, ¿sí?, o si está frenando, tanto hacia adelante como hacia atrás, como hacia la cabeza y como hacia los pies. Por eso es que en los cohetes las personas van acostadas, porque soportan, como vemos, más aceleración por mayor cantidad de tiempo, ¿sí? Eso representan las envueltas. Ojo, importante detalle, que el libro hace la mención, yo también, por si usan alguna vez este gráfico, la envuelta está extrapolada, ojo. Lo único que realmente se midió de aceleración son los resultados sobre los ejes. Los invito a ver todos los videos de práctica del tema para reforzarlo.